Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama, te damos gracias. De entre muchas personas, nos has llamado a tu Evangelio y te damos gracias por tu gran amor y gracia con que nos has salvado. Tú que has muerto y has resucitado, estás en medio de nosotros y operas en medio de nosotros y creemos en eso y te damos gracias. A esta hora también, Espíritu Santo, te pedimos que estés con nosotros y que operes en medio de nosotros. Y ayúdanos a saber cómo debemos de andar en medio de ti. Y te pedimos que renueves más nuestros corazones. En todo el mundo se está predicando activamente tu Evangelio. Queremos que tu Evangelio se predique más efectivamente. Y para eso que tú estés enfrente y que nos guíes y que nos utilices valiosamente a cada uno. A esta hora, permítenos la palabra que necesitamos y también ayúdanos a saber cómo debemos de andar y graba esta palabra profundamente en nuestros corazones y oramos para la salud del Pastor Lee que está en el retiro de primavera de Corea y que se predique tu palabra fuertemente y ayúdanos a ser utilizados valiosamente por ti. Te pedimos que estés con nosotros en toda esta hora y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Génesis 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y el versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Hasta ahí? Entonces hoy, centrado en Génesis 49, estudiaremos enfocadamente que si en la persona salva realmente el Señor ha entrado en él, realmente esa persona cambia. Entonces esto pensaremos hoy. Génesis 49, versículo 1, volvemos a ver. Dijo: llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. En Génesis 49 está escrito acerca de la bendición de Jacob para sus 12 hijos. Y de los 12 hijos, el último hijo, Benjamín, su bendición está escrito en versículo 27. Dijo: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Es una bendición, pero se escucha un poco extraño. Dice, es lobo arrebatador. ¿Por qué habrá dicho algo así? En la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. 27, vamos a pensarlo juntos. Entonces en Génesis 49 empieza a bendecir a los 12 hijos. Entonces, en varias maneras, representa a los 12 hijos también como animales. 9 dice cachorro del león Judá. Y en capítulo 49, versículo 14 dice Isaacar
asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Así también lo expresa. En versículo 21 dice, Naftalí, sierva suelta. Entonces dijo, cachorro de león, asno fuerte, sierva suelta. Y lo dice de buenas maneras, ¿no? Pero luego acerca de Benjamín dice es lobo arrebatador. Entonces, cuando en la Biblia habla del lobo, casi nunca habla del lobo de una buena forma. Pero hablando de la bendición de Benjamín, dijo que Benjamín es lobo arrebatador. Dijo, a la mañana comerá la presa. A la mañana come la presa, pero a la tarde repartirá los despojos. Si el lobo tiene despojos, es imposible que lo reparta, ¿no? Entonces, aquí se ve que desde la mañana hasta la tarde cambió un poco. Desde un lobo arrebatador, en la mañana comió la presa. Pero ya en la tarde, ya después, repartirá los despojos. Entonces aconteció un cambio ahí. Pero esto es la historia de la tribu de Benjamín. Y también esto está directamente relacionado con nuestras vidas. Del lobo arrebatador. Del lobo que come lo que ha quitado del otro. Y luego comparte lo que uno mismo tiene. Lo reparte y comparte. Así cambia su vida. Entonces eso sí es una bendición. Entonces desde la mañana hasta la tarde hubo algún cambio en su corazón. Del corazón que era como de un animal, algo cambió. Entonces así también es nuestra vida. Nuestra vida también, antes de recibir la salvación, antes de que entró el Señor de la resurrección, nosotros éramos lobo arrebatador. Tal vez nuestra vida era peor que eso, pero dice que a la tarde repartirá los despojos, que de lo malo mejoró algo bueno. Eso fue tribu de Benjamín. Entonces, esa tribu es una tribu que era malo y luego se mejoró. Cuando tuvo a Benjamín, Raquel murió teniendo a Benjamín. Entonces, su nombre era Benoni, que era hijo de tristeza, así había puesto su nombre. Pero su padre Jacob cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de su mano derecha. Entonces, Benoni significa hijo de tristeza. Pero Benjamín significa hijo de la mano derecha. Entonces, desde el lobo arrebatador, que come, arrebata algo de otros, que hurta de otros, significa algo negativo. Pero luego dice, repartirá sus despojos. Hubo algún cambio. Si nosotros no hubiéramos recibido la salvación, si el Señor que murió y resucitó no hubiera entrado en nosotros, nuestra vida terminaría una mala vida. Como el tribu de Benjamín, o Benjamín era malo, pero luego se mejoró. Entonces, en Deuteronomio 33, hablando de tribu de Benjamín, dice que son amados por Jehová. Entonces, recibiendo el amor de Jehová, su vida cambia. En Génesis 49, 27, otra persona que se aplica a este versículo es Apóstol Pablo. Apóstol Pablo es del tribu de Benjamín. Él dijo que él es hebreo de los hebreos. Su comienzo, ya saben qué tan agresivo fue. Él perseguía a la iglesia, era agresivo, era muy bélico, era como un lobo arrebatador. Pero en Damasco se encontró con Jesús. Se encontró con el Señor, quien se había resucitado, y su vida cambió totalmente. Y dijo, a la tarde repartirá los bienes, los despojos. Tal como dice ese versículo, su vida cambió totalmente.
y se entregó totalmente para el Evangelio. Y su vida era de repartir el Evangelio. Y también Zaqueo era jefe de los publicanos. Y el principio de su vida era como un lobo arrebatador, era intolerante en Zaqueo. En ese tiempo en Israel, para ser un publicano tenía que ser intolerante, tenía que ser como un lobo, de verdad, arrebatador. Pero Jesús entró en su familia, en su vida, y a la tarde repartió sus despojos. Entonces, muchas personas recuerdan su muerte y su resurrección de Jesús. Pero la resurrección debe de relacionarse directamente con uno mismo. Si solamente termina con su muerte y su resurrección, pero si no entra en mí, no sirve de nada. Pero si realmente murió y resucitó y entra en mí, entonces el antes y después de recibir la salvación debe ser diferente. Como en la mañana y a la tarde son diferentes. Si el Señor entra en mi vida, antes de que el Señor entró en mi vida, yo era egoísta, centrado en mí mismo, era muy agresivo, pero después de recibir la salvación, la vida debe de cambiar. Repartirá los despojos. Entonces, cuando se va cambiando en una persona que no es centrado en sí mismo, los demás dirán, él es realmente salvo, y podrán saber, el Señor realmente opera en esa persona. Entonces, como esto en nuestro versículo principal, vamos a estudiarlo. En Génesis 49, versículo 27. Volvemos a ver. Génesis 49, vamos a buscar. Versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. En la Biblia casi no habla bien del lobo. Vamos a buscar los ejemplos del lobo. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 27. 22, versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. En ese versículo dice, sus príncipes de Israel son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces, seguramente es un significado malo. Son como lobos que arrebatan presa. Busquemos a Mateo 10. San Mateo 10, versículo 16. Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Enviando Jesús a sus discípulos, dijo, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Como a ovejas en medio de lobos. Aquí también lobo tiene un significado malo. Busquemos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hablando de falsos profetas, dijo que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué son lobos rapaces? Son lobos arrebatadores, así explica la Biblia. En otra traducción dice que el lobo arrebatador es bueno, pero eso es muy exagerado. Porque Génesis 49 dice que es una bendición, pero muchas veces lo expresa de una manera negativa. Vamos a volver a Génesis 49. Génesis 49.
Versículo 2. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén es el primogénito. Él ha obtenido muchos talentos, pero dijo que su vida era como las aguas, hirviendo. El agua es inseguro, el agua es impulsivo, no es seguro. Entonces dice, subiste al lecho de tu padre, se durmió con perros. Dijo que no tendrá. Su vida es como las aguas, no es seguro, era impulsivo. Pero el versículo 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Simeón y Leví son armas de iniquidad sus armas. No es buen significado, dice. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es una bendición, pero tiene un mal significado. Entonces, cuando dijo lobo arrebatador, quiere decir que el tribu de Benjamín es muy radical, muy como bélico, muy guerrero, y muy egoísta, muy centrado en ellos mismos, que tiene una naturaleza muy agresiva, eso está diciendo. Entonces, en el libro de Jueces, el tribu de Benjamín era muy guerrero, ellos eran, se peleaban mucho, eran de mucha guerra y tienen muy malo significado. 49, en Génesis 49, versículo 27, Dios dijo de Benjamín, Benjamín es lobo arrebatador. Seguramente tiene un mal significado eso. Entonces lo mismo pasa con nuestras vidas. Dice acerca de Benjamín que es un lobo arrebatador. Acerca de las personas que no son salvos, ¿cómo los verá Dios? Dice, tú eres pecador. Todas las personas que no han recibido la salvación son como los animales. Las personas piensan que son seres buenos, pero es porque no se conoce muy bien. Es como el té que se toma. De la bolsa de té no se sabe de qué es el sabor, pero al meterlo en el agua se sale por fuera lo que está adentro, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se pone en una situación inferior, se ve por fuera todo lo que está adentro. Hace tiempo, cuando hubo un combate por el título entre Tyson y Holyfield, saben que Tyson le mordió la oreja de Holyfield porque se enojó. Entonces, en el hombre está como la naturaleza de un animal. Entonces, antes de recibir la salvación, nuestra imagen es como el lobo que muerde. Entonces, como el lobo rapaz, como este lobo arrebatador, nosotros antes de recibir la salvación éramos como animales. Para poder obtener las cosas del mundo, pensábamos que este mundo era todo, y todo para el mundo nosotros peleábamos, y como los lobos arrebatadores vivíamos cazando este mundo. Entonces en Génesis capítulo 10 habla de Nimrod diciendo, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y también hablando de Esaú, dice que él es un cazador. Él era de campo. Entonces, el lobo rapaz. Como el lobo rapaz o lobo arrebatador, antes de recibir la salvación, nosotros cazábamos las cosas de este mundo, buscábamos las cosas del mundo, solamente vivíamos para las cosas terrenales. Dijo, es lobo arrebatador.
Eso es muy similar a nuestra imagen de antes de recibir la salvación. Y muchas personas cazaban las cosas de la tierra y agarraban las cosas de la tierra y quitaban las cosas de la tierra y para eso nada más viven y así terminan sus vidas. Muchos así viven. Dijo, Benjamín es lobo arrebatador. Hay una característica del anime es que solamente tienen esta vida nada más. Y antes de recibir la salvación también vivíamos engañados. Pensábamos que este mundo era todo. Y en este mundo vivíamos peleando. Y solamente para poder obtener más de este mundo, con ese propósito, vivíamos en esta vida. Esaú era un cazador. Era hijo del gran Isaac. Pero él pensaba que esta tierra era todo. Y él vivía siguiendo las cosas terrenales. Pero el hombre no solamente tiene la carne, sino tiene el alma y espíritu. Pero muchas personas, la gente moderna, no tiene interés acerca de su alma, ni de su vida después de la muerte o de la bendición espiritual. Entonces solamente quieren obtener mucho en esta tierra y se pelean para poder quitar del otro y piensan que si amontonan muchas cosas terrenales han logrado éxito. Entonces el tribu de Benjamín era un tribu que no perdía. Eran muy oportunistas, eran como lobos rapaces y tenían la tendencia como el lobo arrebatador. Entonces así también era nuestra vida. Y ahora también muchas personas viven buscando las cosas de esta tierra y con el propósito de amontonar cosas terrenales. Vamos a buscar Salmos 17. Versículo 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Es la oración de David. Dijo, de los hombres mundanos, Jehová, de este mundo, de las personas que tienen la vida de 70, 80 años, que me distingas con tu mano de ellos, que cuyo vientre está lleno de tu tesoro. El propósito de esta vida es para su vientre. Su propósito es vivir y comer bien, estar saciado con sus hijos. Su propósito es vivir bien ellos en el mundo y educar bien a sus hijos y ganar mucho dinero, amontonar muchas cosas. Y con su herencia es heredar a sus hijos. Es vivir y comer bien en este mundo y amontonar muchas cosas y heredar esto a sus hijos. Piensan que con esto fueron exitosos en la vida. Ahora, así es el concepto del valor de mucha gente. Todas las personas que no se han encontrado con Cristo, su concepto de valor está en la tierra y en su vientre. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Apóstol Pablo dijo, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que es como lobos arrebatadores.
Están muy aferrados a las cosas de este mundo. Piensan que este mundo, esta vida es todo. Para su carne, hacen todo tipo de esfuerzos. Pero el fin de ellos será perdición. Es una perdición eterna, cuyo Dios es. Su Dios es el vientre. Los que son enemigos de la cruz, el propósito de su vida es el vientre. Su Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza. Ellos piensan que es glorioso hacer algo vergonzoso y más valientemente pecan, y más agresivamente actúan y piensan que esto es glorioso y ellos piensan en lo terrenal. En Génesis capítulo 4 aparecen las generaciones de Caín. Y no habla de su muerte de la generación de Caín. En capítulo 5 habla de la generación de Set y luego habla de que murieron. Pero hablando de generaciones de Caín, habla de que vivieron, pero no dice que murieron. Entonces, que están vivos, pero en realidad están muertos. Ellos desarrollan la civilización. En capítulo 4 de Génesis, los que primero edificaron y construyeron fue Caín y luego su tribu desarrolló la arquitectura y los edificios y cosas así. En el tiempo de Noé fue más desarrollado la civilización y fueron las generaciones de Caín quienes desarrollaron esto. Ellos tenían toda obra de bronce y de hierro y de todas máquinas y armas. Fueron las generaciones de Caín quienes desarrollaron esto, quienes desarrollaron los cantares y las flautas y los artes y la música. Ellos fueron las generaciones de Caín. Y ellos arando en el campo, ellos también desarrollaron la vestidura de una manera más hermosa. Con las cosas terrenales, ellos lo desarrollaron para que sea más elegante, más extravagante, y vivían poniendo esperanza en la tierra. Pero vean ahora cómo son. Ahora en este mundo, todas las personas del mundo quieren tener más y más cosas, centrado en sí mismo. Muchas personas de este mundo están viviendo como animales se están convirtiendo. Entonces, lobo, como lobo arrebatador. Eso es un significado negativo. No hay otra generación como la nuestra que agarra más y más. Como en nuestra generación, antes no podían amontonar tantos granos, aunque tenían riquezas, pero no podían tener tanto como ahora. Pero ahora sus herencias no son incontables. Amontonan tantas cosas que no hubo otra generación como la nuestra. Entonces se ha hecho en una época en que la gente amontona esto y el otro y muchas cosas. Entonces hay un gran error en nuestra época, hay un problema. Judas Iscariote seguía a Jesús. Dice, era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, Judas Iscariote seguía robando el dinero. Seguía amontonando la riqueza ilícitamente. Judas era alguien que no tenía interés en lo espiritual, en su espíritu. ¿Han visto los escarabajos peloteros? Son los escarabajos que van tras los elefantes de África. Cuando hace popó el elefante, vienen los escarabajos y se pelean por el excremento del elefante entre ellos para poder comer más excremento. Entre ellos se pelean, pero es decir que no es historia de otras personas. Entonces vamos a volver a Génesis 49. Génesis 49, versículo 27.
Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. A la mañana comerá la presa. En la mañana comió la presa, pero en la tarde repartió los despojos. Entonces hubo ahí un cambio. Desde la mañana hasta la tarde cambió. En Thompson 3 habla de que Benjamín, como lobo arrebatador, dice que habla positivamente de su carácter bélico de Benjamín, que dicen que el tribu de Benjamín era un tribu bélico, que les gustaba pelear mucho, muy agresivo. Pero cuando dice que a la tarde repartirá los despojos, quiere decir que Benjamín, el tribu de Benjamín contribuirá a la historia de Israel. Y realmente, entre los jueces, desde el primer rey Saúl, Jonatán, Esther, luego Mardoqueo y apóstol Pablo, aparecieron ellos y de su tribu contribuyó mucho a Israel. Entonces, realmente repartió. Así es la historia del tribu de Benjamín. Entonces, leyendo en toda la Biblia, en el tiempo de jueces, el tribu de Benjamín era muy agresivo, era muy bélico, pero pasando el tiempo, el tribu de Benjamín va cambiando. Entonces, cuando desde los 12 tribus se dividió en Israel del norte y sur Judá, Benjamín era de Judá y David era rey. Y la promesa de Dios estaba con David, así que el tribu de Benjamín se conectó al tribu de Judá, se conectó al Judá del sur. Y cuando Israel del norte cometió idolatría, no cometió ese pecado, sino que fue con Judá del sur. Y cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y cuando regresaron, también regresaron el tribu de Benjamín. Y otra vez hicieron el templo de Jerusalén y tuvieron un gran papel en restaurar la fe. Y luego de ahí apareció apóstol Pablo. Entonces era un tribu que antes era de una situación mala y luego mejoró. Entonces de un lobo arrebatador, de alguien que quitaba, el que arrebatía y luego repartió, cambió su corazón. Para entender mejor, vamos a buscar Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es profecía acerca de Babilonia. El león es Babilonia. Entonces, qué tan agresivo, qué tan bélico y horrible era. Entonces, al principio era como león. También tiene alas de águila. Entonces era exactamente como Babilonia. Babilonia era muy fuerte. Era como león. Daba mucho temor. Hasta tenía alas de águila. Entonces era asombroso como era. Y el rey Nabucodonosor era muy temeroso. Así era al principio, pero después, al fin, cambió un poco. Por eso después dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces Babilonia al principio era muy violento,
Pero luego aquí podemos ver que su imagen cambió más suave, ¿no? Y entonces el rey Nabucodonosor era muy bélico, pero fue juzgado por Dios y cambió como anime y luego cambió más tranquilamente. Entonces dice que le fue dado el corazón de hombre. Entonces de una Babilonia temerosa cambió a una Babilonia más suave. Entonces de un lobo arrebatador se convierte en un lobo que reparte. Es cuando ahí hubo la obra de Dios. Y el tribu de Benjamín fue transformada en un tribu amado por Dios. Busquemos Deuteronomios capítulo 3. Deuteronomios capítulo 33, perdón. Capítulo 33. Versículo 12. Versículo 12. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. A Benjamín dijo: el amado de Jehová. Benjamín es el amado de Jehová. Entonces, como fue amado por Dios y Dios se interesó en él, ese tribu que era bélico fue transformado y era arrebatador, pero luego se transformó en repartidor y un tribu que aportó beneficio. Así también era nuestra vida. Una persona que no ha recibido la salvación es similar a un animal. Entonces, antes de encontrarse con Jesús, antes de encontrarnos con Jesús, vivíamos como animales, como lobo arrebatador. Busquemos acerca de animales, cuando dijo acerca de los que no son salvos como bestias o animales. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, vamos a buscar. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos son obreros falsos, pero ellos, los trabajadores falsos que están en la iglesia, de eso hablan, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Dijo que desde el principio nacieron para presa y son animales irracionales, que ellos perecerán en su propia perdición. Hablan mal de cosas que no entienden. Dijo, animales irracionales. Los animales, ellos actúan por instinto. Y si alguien los afecta, a veces ellos reaccionan radicalmente y agresivamente, porque para ellos solamente tienen esta vida. Es como humanos que piensan que esta vida es todo, ellos no pueden entender lo espiritual, así que ellos están en contra de lo espiritual. Como el Señor es invisible, están en contra del Señor y hablan de cualquier manera del Señor. Solamente viven esta vida para sus deseos carnales. Y son como los animales irracionales que perecen. Vamos a buscar Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Como dice en Judas 1:10,
hablando de las personas que entraron. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Aquí en la Biblia, hablando de los religiosos judíos del tiempo de Jesús, dijo que son como perros, como dice en Salmos 27, que son perros y toros de Basán. Y Filipenses 3, hablando de obreros fraudulentos, dice que son como perros. En San Lucas 13, hablando de Herodes, dijo que el rey Herodes era zorro. Entonces, en varias partes de la Biblia el Señor habla del hombre como un animal, como una bestia. Dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En este mundo hay personas como perros, como puercos. Muchas personas viven como animal y luego mueren. Entonces, ¿cuándo es transformada una persona? Nosotros también. Si no hubiéramos recibido la salvación, hubiéramos vivido realmente sin pensar en esta tierra. Si no hubiéramos recibido la salvación, no estaríamos reunidos aquí. Si el Señor no hubiera entrado aquí, en mí, iba a ser un gran problema, pero el Señor murió y resucitó. El Señor quien resucitó debe de entrar en uno para que uno piense correctamente. En San Marcos 5 habla del hombre que tenía la legión, fue endemoniado. Aunque fue encadenado, no lo podían atar. Hería su propio cuerpo y gritaba y era agresivo y era temeroso. Pero Jesús entró en su vida y su vida fue transformada, cambiada. Y fue transformada como un hombre apacible. Entonces, en este mundo tenemos que encontrarnos con Jesús, porque así puede ser transformada la vida. Entonces, hasta que uno nazca de nuevo, su vida no cambiará. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando arrepentimos y realmente creemos en el Evangelio, es cuando entra el Espíritu Santo y su vida es transformada. Les pido que me repitan. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es, una persona que tiene la experiencia de realmente haber recibido el perdón de todos sus pecados, el Espíritu Santo entra en esa persona y cuando el Espíritu Santo entra en él, esa persona es transformada como un nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy es Pascua. El Señor ha muerto y resucitado. El Señor quien ha resucitado, realmente si el Señor ha entrado en esa persona realmente es bienaventurada. En una familia, cuando nace un bebé, cuando entra un bebé a esta familia, cambia el ambiente de esta familia totalmente. Aunque entre un matrimonio no tenían buena relación, nace un bebé y a veces cambia ese ambiente totalmente a mejor. Entonces, cuando en una familia un bebé nace y la familia cambia, entonces en una persona, si realmente el Señor entra en él, ¿no cambiará la vida de esa persona? Es imposible que no cambie. El tribu de Benjamín es el tribu que recibió el amor de Jehová, recibió el amor del Señor, por eso ya pudo repartir sus bienes, lo que él tenía. Realmente hubo ese cambio. Los que les gusta el alcohol y las personas que les gustan las cosas malas, no es fácil quitar ese corazón de querer las cosas malas. Pero cuando uno nace de nuevo, recibe una nueva vida de arriba, así que su naturaleza empieza a cambiar. Entonces, aunque la abeja y
la mosca se parecen, pero ¿a dónde va la abeja? A donde hay flores, ¿no? Pero la mosca, aunque le entrenan, va a donde hay popó. Entonces, su naturaleza es diferente, por eso no es posible. Si uno no nace de nuevo, mm, es muy difícil lo que está en uno. Una persona salva, que no es salva, tiene que estar con las personas que no son salvos, porque así es su naturaleza. Les gusta jugar las cartas, les gusta jugar y pecar. Si está entre los cristianos, sufre mucho. Hay personas que pecan mucho y están en la cárcel y dicen que se sienten cómodos en la cárcel porque está con las personas quienes pecaron mucho y les gusta estar ahí. Entonces las personas tienen que recibir la vida de Dios de arriba. Aunque uno lava y lava el carbón, sigue saliendo lo que es negro, ¿verdad? Entonces tiene que entrar al fuego para que cambie. De la misma manera, tenemos que recibir la vida del Señor. Una persona quien ha cambiado, es como el tribu de Benjamín, son personas quienes han recibido el amor de Dios. Las personas quienes han recibido el amor. Esas personas son las que cambian. ¿Y cuál será la característica de ese cambio? Dijo, repartirá los bienes. Entonces, el tribu de Benjamín fue bienaventurado. Si puede repartir lo que ha agarrado, eso es una verdadera bendición de la vida. Porque nuestra época realmente es muy egoísta. La razón de por qué el Señor nos ha dado el Evangelio es para que repartamos el Evangelio, por eso nos dio. ¿Por qué nos hace ganar algo? Para que lo podamos repartir a los pobres almas. Repartirá los despojos, esto es la bendición. De una vida mala se transforma en una buena vida. En la mañana era mala y a la tarde repartirá los bienes. Antes de recibir la salvación éramos muy egoístas. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Vamos a buscar Génesis 49, vamos a volver. Versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. A la mañana comió la presa y a la tarde repartió los despojos. Entonces ahí hubo alguna como oportunidad para ese cambio. En este mundo también. Hay personas que sus vidas cambian por algún evento, algún suceso. Como conocen bien, John Rockefeller, él se hizo un gran rico por venta de petróleo, pero a los 53 años él tuvo enfermedad incurable y depresión y se iba a morir. Y el doctor le dijo, solamente vas a poder vivir un año. Y ya le entró una gran preocupación. Hasta ahora él había vivido por dinero, vivió para ganar más dinero, pero ahora estaba próxima a su muerte. Entonces, él comprendió que había vivido equivocadamente y ahora cambió su vida a una vida que reparte lo que él había ganado. Entonces, ahora el dinero que tenía en su casa lo invirtió para la educación, para la medicina, lo donó a las organizaciones y lo donó a muchas personas y daba diezmos y cambió en una vida que compartía y le dijeron que en un año iba a morir y vivió 44 años más. Tal vez si uno vive como egoísta le va a dar depresión, ¿no? Pero una persona que vive para los demás no tiene ni tiempo para tener depresión. Por eso aquí dice, repartirá los despojos. ¿Qué será una de las cosas más básicas que cambian una vida cristiana? Es comer la presa y repartir los despojos. Eso es la diferencia. Reparte es lo primero.
desde algo que era centrado en uno mismo, ya no es así. Es una gran bendición que hemos recibido el perdón de pecados. Una persona que recibió perdón de pecados, después de eso se siente muy agradecida. La gracia que ha recibido es tan agradecida esa persona y ya piensa en recompensarle a Dios y también recompensar a sus vecinos y su vida. Transforma en una vida que comparte y reparte. La mujer prudente en Proverbios 31, ¿por qué gana fruto de sus manos? Porque ella veía a las personas pobres, personas necesitadas, y llevó una vida de repartirles a esas personas. Busquemos Salmos 32. Salmos 32. Versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En Romanos 4 también dice este versículo, que es una felicidad de recibir el perdón de sus pecados. Pero ¿por qué el Señor habrá perdonado los pecados de esa persona? Para que pueda repartir sus despojos, por eso lo perdonó. Vamos a buscar Salmos 41. Versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El pobre, los que son pobres, débiles y en dificultad, piensa en ellos. Bienaventurado el que piensa en ellos y en el día malo lo librará Jehová. Entonces, ¿por qué perdonó nuestros pecados? Es porque a nuestro alrededor hay muchas almas muy pobres. Entonces, a todas aquellas almas pobres, a esas personas pobres, para que los cuidemos, para que podamos repartirles, para eso nos salvó. La razón de por qué nos ha dado la salvación es para que lo podamos repartir, nos lo ha dado. ¿Por qué el Señor de la resurrección habrá entrado en nosotros? Para que no llevemos una vida egoísta, sino una vida altruísticamente, para que vivamos así nos ha salvado. ¿Por qué razón hacemos bondad? Mostramos bondad para los demás. ¿Por qué repartimos? Para que los podamos guiar ante el Señor, para que reciban la salvación, para poder edificarlos firmemente en el Señor. Hacemos esto. Se pasan y pasan las oportunidades de poder hacer la bondad ante nosotros. Y cuando ellos necesitan mi ayuda, activamente debo de mostrarles bondad. Esto es la característica básica de las personas quienes tienen la vida. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Dice, no te niegues a hacer bien a quien es debido, a quien realmente necesita mi ayuda. No te niegues a hacer bien a esa persona. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Porque cuando lo dejamos para otro día, esa oportunidad o ese premio se va para siempre. Entonces, realmente esta palabra lo experimentamos en nuestras vidas. Cuando yo tengo la oportunidad de hacer bondad, tengo que quebrar mi corazón egoísta. Y cuando hago bondad, eso es de gran bendición para mí. Pero si tengo ese corazón que no quiere dar, y pienso, anda y vuelve, y mañana te daré.
y lo dejo para después. Ese premio pasará sobre otra persona. Entonces el Señor, lo que sabemos, podemos saber exactamente qué es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere que nosotros arrebatemos, sino que repartamos. Y cuando otras personas me ven, para que ellos me digan, él realmente es cristiano. ¿Qué es lo primero de una persona que es como un cristiano? Es altruístico, piensa en los demás. Entonces, una persona que da es bienaventurado. Vamos a buscar Hechos capítulo 20. El libro de Hechos capítulo 20. Versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Apóstol Pablo, después de trabajar en Efeso 3 años, ya se está partiendo y es lo último que dijo antes de irse. Dijo, se debe recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros también tenemos que recordar estas palabras. Una persona que recibe tiene alegría, pero no tiene bendición, pero a la persona quien da tiene bendición. Cuando recibimos la salvación, entendemos que todo es del Señor. Así que antes de recibir la salvación, todo era mío. Pero después de recibir la salvación, ya entendemos que todo es del Señor. Ahora si vivimos centrado en el Señor se hace el centro, el Señor y luego los demás. Entonces, y uno mismo se queda atrás. Y ya uno puede empezar a ver a los pobres, personas alrededor de él. Podemos ver que los que predican bien a las personas son los que dan mucho a los demás. Entonces, si podemos repartir más cosas de lo que nosotros tenemos, muchas más personas podrían recibir la salvación. Pero todavía somos muy egoístas, centrados en nosotros mismos. Todavía tenemos la naturaleza pasada, que arrebatamos las cosas que tenemos. Por eso la gente alrededor no puede recibir un buen afecto de nuestra parte. Por eso no pueden ver una imagen cristiana de nuestra parte. Más bienaventurado es dar que recibir. Busquemos San Mateo, capítulo 24. Versículo 45 al 47. Leemos juntos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En esta palabra dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Que les dé alimento a su tiempo. Las cosas buenas que yo tengo, las cosas que el Señor me ha dado, que reparte esto, este siervo será bienaventurado. Entonces lo mismo pasa para que haya prosperidad en la familia de uno, lo que es su propia familia, no a arrebatarlo, sino con un buen ojo lo reparte a otras personas. Una persona que reparte también su familia será bienaventurada. Vamos a buscar Salmos 37. Versículo 26.
En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Los que quieren que sus descendencias tengan prosperidad. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición, dice. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, si los padres llevan una vida que reparte, también sus hijos aprenden de ellos y recibirán la bendición. Benjamín fue cambiada. Nosotros también, si realmente nos hemos vestido del amor de Dios, si el Señor, quien se ha resucitado, realmente ha entrado en nuestro corazón, si realmente el Señor se ha hecho el dueño de mi vida, entonces nuestra vida será transformada de una vida que arrebataba a una vida que reparte. Vamos a buscar Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Digo, echa tu pan sobre las aguas. No creo que haya alguien que echa su pan sobre el agua, ¿verdad? El pan que pues hay que comerlo, ¿para qué echarlo al agua? Pero cuando la Biblia fue escrita, cuando había cambios con el extranjero, había lugares en que a este lugar en donde intercambiaban cosas, echaban comida al agua y luego fue esto cambiado por otras cosas y regresaban otras ganancias del agua. Pero más que esto, en la Biblia cuando dice echa tu pan sobre las aguas, explica el agua como la palabra. Entonces cuando dijo echa tu pan sobre el agua, o reparte a 7 o aún a 8, y también expresa a muchas personas como el agua. Entonces, lo que es el pan de uno, lo que es nuestro material, lo que nosotros tenemos, lo que nos aferramos, lo que hemos quitado, lo que tenemos, que lo echemos sobre el agua, que en donde se predica la palabra del Señor, donde se predica el evangelio del Señor, que lo echemos ahí, o a las personas alrededor, que echemos nuestras cosas ahí, y después de muchos días lo hallaremos, que lo repartimos a 7 y aún a 8. No sabes qué mal vendrá sobre la tierra, dice. Que cada vez que haya oportunidad, cada momento, nosotros tenemos que echar nuestros materiales. El soborno hace que el camino sea tranquilo. Si sus papás no son salvos, no es fácil hacer que escuchen la palabra, pero a veces con soborno, a veces con regalos se puede cambiar el corazón de los padres, ¿no? Entonces, a veces no es imposible de cambiar su corazón. A veces al mostrar nuestro corazón sacrificando y regalándoles algo puede cambiar su corazón. Si no somos egoístas, así podemos salvar a muchas personas. Entonces el Señor dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. El Evangelio lo recibimos gratuitamente. De gracia recibisteis, dad de gracias. Dad y se os dará. Dad y se os dará, el Señor dijo así. Apretada, a medida buena, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versículo 38.
Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dad y se os dará. El Señor ha prometido dar, pero no solamente dar, sino medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. ¿Quién dará? El que comprende correctamente dará correctamente. Los padres comprenden mucho a sus hijos. Entonces, por eso no les duele dar mucho a sus hijos porque los comprenden mucho. Y como los comprende mucho a sus hijos, les da mucho. De la misma manera, si nosotros profundizamos, pensamos mucho de Dios, es muy natural que le demos a Dios algo. Si pensamos mucho en la iglesia, será algo obvio para nosotros dar algo para los hermanos de la iglesia, ¿no es así? Si pensamos que la vida eterna es grande, sería algo obvio sacrificar y esforzar para salvar a las almas y para eso entregaríamos nuestras cosas. Entonces, a donde nosotros pensamos que es grande, a donde comprendemos mucho, ahí es a donde vamos a entregar. Si comprendemos poco al Señor, no le vamos a dar algo al Señor. A los que comprenden poco de sus vecinos, no le van a dar algo a su vecino. A los que no comprenden al Espíritu Santo, ellos no van a sacrificar o esforzar para su alma y espíritu. Entonces dijo, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a ver Génesis capítulo 35. Génesis 35, versículo 16. Después partieron de Betel. Había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Raquel tuvo dolor de parto hasta la muerte. Dice, hubo trabajo en su parto, era un gran dolor que tuvo. Entonces, muriendo tuvo a su hijo. Por eso llama su nombre Benoni. Significa que es hijo de tristeza, pero su padre lo llamó Benjamín. Significa mano de la mano derecha, así significa. Benoni significa hijo de tristeza. Entonces, al principio, sí era hijo, pero al parecer era hijo de tristeza. Entonces, por eso en la Biblia dice que es lobo arrebatador. El lobo arrebatador no es mano derecha, es hijo de tristeza. Jesús también. Como nosotros éramos hijos de tristeza, en nuestro lugar Jesús se encargó de nuestra tristeza. En Isaías 53, Jesús se hizo hijo de tristeza en nuestro lugar. Ciertamente, sufrió nuestros dolores. Es hijo de dolores éramos. Por nuestra culpa Jesús sufrió los dolores, cargó nuestros pecados y murió. Porque nosotros éramos hijos de dolores y de desobediencia. Entonces, para salvarnos de ahí, Jesús murió en la cruz y resucitó. El Padre
no lo llamó hijo de Dolores, Benoni, sino le dijo Benjamín, hijo de la diestra. Entonces, aunque su madre lo tuvo muriendo, pero su vida fue sacrificada y nació este hijo, entonces realmente quería que ese hijo fuera su hijo de la diestra. Entonces, conforme a este nombre, esta oración sincera de su padre, realmente su hijo Benjamín se hizo el hijo de su diestra. El hijo de Dios salvo no debe de ser hijo de dolores, hijo de tristezas. Nosotros conocemos la muerte del Señor en la cruz. La muerte de la cruz es un gran dolor. Y de ese gran dolor nacimos y nos hemos convertido en hijos de Dios. Realmente tenemos que ser el hijo de la diestra. ¿Y cómo se hizo hijo de la diestra, Benjamín? ¿Cómo se pudo vestir del amor de Dios y cómo pudo su vida cambiar así? ¿Y cómo fue que el tribu de Benjamín fue utilizado valiosamente ante el Señor? Eligió correctamente. Cuando partió Israel del norte y Judá del sur, separaron. José tuvo a Manasés y Efraín, ¿no? ¿Saben a quién tuvo Raquel? Después de José tuvo a Benjamín. Entonces, de los hijos de José eran los tribus de Manasés y Efraín. Entonces, Manasés, Efraín y Benjamín, sus tribus vienen de una misma madre. Y cuando fue dividida norte Israel y sur Judá, el tribu de Benjamín no se fue con Israel, sino fue con Judá del sur. El tribu de Efraín era el tribu más poderoso de Israel del norte. Entonces, no dijo, somos de la misma madre, y no siguió sus sentimientos humanos. No fue a Israel del norte, sino que cuando se separaron, ¿a cuál eligió? A Judá. Entonces, es importante a dónde nos ponemos. Eso es muy importante. Porque cuando estamos por decidir algo, decide, ¿seremos hijos de tristeza o hijos de la diestra? Es muy importante la decisión que hagamos. El tribu de Benjamín fue conectado con el tribu de Judá y estuvo al lado del tribu de Judá. Y estuvo al lado del tribu de Judas porque pensó en David, le puso importancia a David, porque David fue utilizado por Dios. Y después de David siguió Salomón. Fue utilizado por Dios y ahí estaba la promesa de Dios. Entonces el tribu de Benjamín eligió a estar con el tribu de Judas y eso fue la correcta decisión. Cuando estamos entre dos decisiones, en lo correcto y en lo incorrecto, cuando hacemos la correcta decisión es cuando podemos ser hijo de la diestra. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y el tribu de Benjamín hizo la correcta decisión. Por lo tanto, eso se hizo el punto más importante de su vida, del tribu de Benjamín. Aun cuando recibimos la salvación, es muy importante en qué lado nos ponemos. Es muy importante qué iglesia elegimos. Si uno dice, cualquier iglesia está bien, esto no está correcto decir. ¿A dónde irá? ¿A cuál iglesia irá? Eso es una cuestión muy importante. Porque la decisión de a cuál iglesia irá se hace un punto muy importante, esencial. El tribu de Benjamín eligió a no cometer idolatría cuando Israel del norte estaba cometiendo idolatría y se fue con Judas del sur y ahí estaba el templo de Salomón y vivió adentro del templo. Entonces estaban centrados en el centro. Está hablando de que tenían ellos prioridad en Dios. El tribu de Benjamín eligió
correcta decisión y vivieron enfocados en el templo, vivieron enfocados, centrados en Dios. Por eso fueron un tribu amado por Dios y fueron hechos un tribu utilizados valiosamente por Dios. Al principio dijo que es lobo arrebatador el tribu de Benjamín. Era algo bélico, era algo agresivo, pero luego fue amado por Dios y luego lo que era radical y valiente fue utilizado como algo valioso para Dios, como valientemente para Dios fue utilizado. Y entonces, aun cuando fueron llevados cautivos por Babilonia, ellos regresaron y fueron muy fervientes ante Dios. Hicieron la correcta decisión y estaban enfocados en Dios. Y también ellos sacrificaban para Dios. Eran muy valientes y eran muy activos para Dios. Lo mismo aplicaría para nosotros. No somos hijos de tristeza. Si realmente hemos recibido la salvación, nosotros también hemos sido convertidos como hijos de la diestra, como Benjamín. Tenemos que estar en el camino correcto. Tenemos que ser centrados en Dios. Y tenemos que ser activos en la vida cristiana. Y tenemos que poder sacrificar y tenemos que poder repartir. ¿Conocen a Rebeca? Un hombre extraño la encontró y le pidió agua a Rebeca. ¿Y qué hizo ella? Ella tenía su cántaro de agua. No solamente dio agua al hombre, sino el criado de Abraham trajo 10 camellos y dio de tomar agua a sus 10 camellos. El camello, si toma agua, dicen que 80 litros de agua toma, entonces pueden calcularlo. Entonces, como 2-3 horas estuvo sirviendo agua. Le pidió agua. Entonces, activamente mostró esa bondad y repartió esa bondad. Y así se hizo la esposa de Isaac. Y así hasta fue escrita su nombre en la Biblia. Su vida fue cambiada totalmente. ¿Qué está diciendo toda la Biblia? De la persona que sacrifica, una persona que no está centrada en sí misma, es altruístico, es una persona que sacrifica, una persona así es bienaventurada. La Biblia nos enseña esto. Entonces, una persona altruística es una persona que está en el lado de otras personas, hace que otros sientan cómodos. No están centrados en sí mismos. Había una viuda pobre. Y había tanta hambre que no había nada que comer. Solamente tenía un aranque, un pez. Y tiene muchos hijos y ya no sabía cómo iba a vivir. Entonces ya fue su última cena y estaban todos sentados y hicieron la oración de agradecimientos a Dios y que querían comer ese último pescado y alguien tocó la puerta y afuera estaba un joven vagabundo con su ropa muy gastada. Dijo, déjame aquí dormir un día. Y entonces la viuda le dejó entrar y lo sentó en su mesa y dijo, siéntese y coma y puede quedar aquí anoche. Pero vio que sus demás hijos estaban tragando la saliva, nada más viendo cómo el joven iba a comer su pescado. Entonces no había nada más que ese pescado y dijo, ¿está bien si yo como esto? Y dijo la viuda, sí, está bien, coma. Y la viuda pobre dijo, yo tengo un hijo a su edad y ese hijo tiene mucho tiempo de haber salido de la casa, no sé si está vivo o muerto, pero ¿qué tal si también eres vagabundo y se fue a la casa de otras casas, se fue a tocar a casas y pidió lo mismo que usted y si yo le niego a usted, lo mismo le pasaría a mi hijo. Entonces negarían a mi hijo, entonces no se preocupe, come esto, duerma aquí y se puede ir. Entonces ese joven que venía vagabundo dijo, yo soy así, pero no he visto otra casa que me acepta con tanto amor, estoy muy agradecido y dice, madre. Entonces era en realidad su hijo que
se había puesto una ropa así como un vagabundo y así apareció. Y tocó la puerta y pensó que si yo tocaba la puerta y me negaban ya no iba a regresar a la casa, pero vi que siempre mi madre está pensando en mí, aún en mis peores situaciones, me recibe y viéndola su corazón cambió totalmente y dijo, madre, realmente yo he regresado un rico. Ya soy un gran rico, entonces mamá ya no tienes que preocuparse, ya voy a dar de comer a todos mis hermanos y toda la vida de la viuda pobre cambió totalmente. Así decía en el libro. Entonces, si vivimos entregando nuestra vida en el Señor, en la mano del Señor, si somos aferrados, guardados en la mano del Señor, si somos hijos de su diestra, sería muy bueno. Entonces, el deseo de Jacob es su deseo del Señor. Que no seamos Benoni, sino Benjamín. Que seamos hijos de la diestra. Eso quiere. Benjamín de verdad se hizo hijo de la diestra. Realmente su vida fue totalmente cambiada. En la Biblia aparece el hijo de la diestra, que fue utilizado en la mano de Dios. Entre los que fueron utilizados por Dios, ¿cuál es su punto común? Que ninguno es egoísta, todos ellos sacrificaban. Todas las personas que fueron utilizados por el Señor, comúnmente ellos eran fieles ante el Señor, ellos sacrificaban, ellos quebraban a sí mismos, ellos se entregaban y repartían lo que tenían. Eso es algo que todos ellos tenían en común. Entonces, el tribu de Benjamín, ¿y quién es el más que recibió esta bendición de Benjamín? Es apóstol Pablo, que de lobo arrebatador su vida totalmente cambió. Esa vida de apóstol Pablo, así fue. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y comió ni bebió. Apóstol Pablo perseguía mucho a las iglesias y dañaba mucho a las iglesias y era como un lobo arrebatador, pero en Damasco se encontró con Jesús y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Antes de recibir la salvación, apóstol Pablo era Saulo y se postró totalmente y comprendió qué tan gran pecado había cometido. Entonces, después de que se encontró con Jesús, su vida cambió, transformó totalmente. Entonces, apóstol Pablo, que era tan fuerte así, fue cambiado totalmente y fue cambiado en apóstol Pablo. Y vamos a escuchar su confesión de fe de Pablo en Filipenses capítulo 3. Vamos a buscar Filipenses 3, versículo 5.
3, versículo 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. En esta palabra dice que apóstol Pablo fue circuncidado al octavo día. Es tribu de Israel, era tribu de Benjamín. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero después de recibir la salvación, tomó todo lo que él tenía por basura. Él quería más de Cristo. Y él recibió una gracia grande de Dios. Y recibió también la misión de Cristo. Entonces, conocen cómo vivió toda su vida. Él quiso repartir todo lo que él tenía. Él dijo que él anhelaba verlos a los santos de otras iglesias para repartirles sus dones espirituales. Entonces, como dice en Romanos 5, llevó una vida que repartía. Entonces, durante 3 viajes evangélicos, él edificaba varias iglesias y repartiendo el evangelio y todo lo que él tenía lo repartía totalmente. Entonces, para la gloria del Señor, él utilizaba y gastaba todo y lo entregaba todo. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Apóstol Pablo dijo esto. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Entonces, en nuestras vidas, la manera de callar a los incrédulos es por medio de la prueba de que soy salvo, la prueba de que el Señor quien ha resucitado está en mí. ¿Cuál es la prueba? Es el hecho de que de lo que es mío, de lo que yo tengo en mis manos, lo reparto. Hay un dicho así. Un incrédulo y un cristiano conversan. Dicen, escuché que tú eres cristiano. Entonces tú conoces bien de la Trinidad. ¿Cómo puedo saber que Cristo es Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo puedes comprobarlo? Esta persona no tenía mucho tiempo de recibir la salvación. Entonces dijo, no sé bien esto. Entonces le digo, oye, tú ni sabes eso, ¿cómo te dices cristiano? Que hablando de cosas teóricas, no sé. Yo no sé de qué hablas, pero una cosa realmente sé, que hace un año, cuando yo no era cristiano, yo era un borracho, yo tenía muchas deudas, mi familia era a punto de explotar, pero ahora he dejado de tomar, yo trabajo diligentemente, he pagado mi deuda, mi familia tiene tranquilidad. Eso es algo que el Señor ha cumplido en mí. Entonces, hace un año yo era pecador que iba al infierno, pero el Señor con su sangre perdonó todos mis pecados, ya fue resuelto, ya no tengo que ir al infierno y mi familia fue transformada así. Entonces, la familia, el amigo ya no tenía que decir, porque realmente vio ese cambio con sus ojos. Entonces, aunque no sepa nada de cosas teóricas complicadas, pero vio que realmente antes y después de ese cambio en ese amigo quien ha recibido la salvación. Agustino también, antes de conocer al Señor, era pervertido, estaba en lo mundano, pero después de encontrarse con el Señor, esa persona cambió totalmente.
También habían personas agresivas, pero después de encontrarse con el Señor, sus vidas totalmente cambian. Entonces, una persona quien recibe la salvación, su vida cambia. Vamos a buscar otra vez Génesis 49. Si volvemos a Génesis 49, versículo 27. 27 dice, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa. Dice, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. En la mañana era malo y después en la tarde era bueno. Entonces, en el mundo también hay personas que eran malos, pero luego vuelven a pensar correctamente. Charles Darwin también, él pensaba mucho, él era quien dijo lo del evolucionismo, pero dice que arrepintió mucho al final de su vida. Y el dinero que ganó lo donó mucho a las misiones y al final de su vida tuvo reuniones cristianas y le gustaba el libro de Hebreos. Entonces, no conocemos si es salvo o no, pero su vida cambió al final. Él comprendió mucho de sus errores de su vida, cambió al final. Entonces cambió, aunque no sabemos si es salvo o no, pero cambió su vida. Entonces, el ladrón que estaba al lado de la cruz del Señor también al final su vida cambió. Entonces, a la mañana era mala su vida, pero a la tarde cambió. Entonces, en la vida también, al principio era malo, pero si al final es bueno, es cambiado a una buena vida, se hace una buena vida, porque lo importante es que el fin sea bueno. En la mañana comía de la presa. Nosotros también, antes de recibir la salvación, era una mala vida, pero después de recibir la salvación, hemos sido transformados. Dijo, a la tarde repartirá sus despojos. Así que nosotros, después de recibir la salvación, hay que quebrar nuestro corazón egoísta. Si repartimos, llevamos una vida que comparte, eso es el camino de aprendernos la fe. Entonces, aún las cosas materiales y el tiempo y el evangelio que tengo, también compartirlo. Y así, el Señor también va a ir abriendo más y más nuestros ojos espirituales. Y si somos egoístas, no podemos ver. Pero mientras somos más altruísticos, vamos a poder ver más y más cosas más. Mientras pensamos más y más en otras cosas. Entonces, en Cantares 4, la mujer sulamita, al principio su ojo era de la mujer, sulamita era como de paloma, pero en Cantares 7 era ojo como el arroyo, entonces su ojo se hizo más grande. Entonces, si vivimos enfocado en el Señor, enfocado en los demás, el Señor, y mientras damos más, podrá el Señor ampliar nuestros ojos espirituales y nuestro corazón también, y nos hará poder ver muchas cosas más. Vamos a ver el último versículo, Salmos 84. ¿Les gusta que sea el último versículo? Porque termina rápido. Salmos 84, versículo 1. Versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Primero, hablando del templo de Dios, del tabernáculo de Dios, dijo que es morada de Jehová. En versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará. Luego cambió en la casa del Señor, ¿no? Entonces, de morada, de una casa de campaña, cambió en una casa. Luego versículo 10 dice, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces ahora es atrios. En otra traducción dice que atrios de un palacio. Entonces luego cambió en un palacio. Al principio era casa de campaña, ¿no? Moradas. Y luego cambió, pasó el tiempo y luego cambió en casa. Luego pasó el tiempo, ¿a qué cambió? A morada eterna de atrios, de palacio cambió. Entonces, ¿de qué habla? En nuestra vida cristiana pasa lo mismo. Donde se reúnen los cristianos. Al principio es como la morada del Señor. Luego pasa un poco de tiempo, es la casa del Señor. Luego atrio del Señor.
palacio del Señor. Todas las cosas del mundo, extravagantes del mundo, se ven como moradas nada más, de casa de campaña, que no es mucho. Entonces su ojo espiritual se hace más grande. Mientras uno lleva más la vida cristiana y mientras lleva más normal, correctamente la vida cristiana, va a pensar, la iglesia es importante. Mientras le pone más importancia en el Señor, también ve más importancia en la iglesia, y mientras el Señor se hace más grande en esa persona, también los hermanos y las hermanas serán grandes y importantes en nuestras vidas. Entonces, mientras damos y repartimos, mientras uno se sacrifica más y se esfuerza más, su ojo se hará más y más grande y será una persona más utilizada valiosamente por el Señor. Entonces, Benjamín es una persona que recibió el amor del Señor. Nosotros también somos personas que nos hemos vestido del amor del Señor. ¿Por qué nuestra vida habrá cambiado así? Es gracias al Señor que murió y resucitó, que hace 2000 años murió y resucitó. Él entró en nosotros y por eso esto nos pasó. Y ahora cuando vuelve a venir como el Señor, poco a poco vamos a transformarnos. Y cuando viene el Señor otra vez, ¿qué pasará? Vamos a vestirnos de la imagen del Señor. Vamos a vestirnos de la imagen más admirable. Vamos a vestirnos de la imagen más admirable. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta tierra es repartir lo que tenemos. Esto es el núcleo de la vida cristiana y lo más fundamental. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro misericordioso, te damos gracias. De entre muchas personas nos has llamado al Evangelio, nos has hecho tus hijos y por eso te damos gracias. Tú has ampliado nuestro corazón y nuestro pensamiento para que como personas salvas vivamos centrado en ti, centrado en la justicia. Para esto ayúdanos y quiebra nuestro corazón egoísta, para que llevamos una vida que reparte y comparte para poder glorificarte y alabarte en nuestra vida. Para esto ayúdanos más y trabaja más en nuestras vidas. Pronto cuando estemos ante ti queremos ser alabados y glorificados ante ti, y que todos nuestros vecinos y familias y vecinos y amigos ayúdanos a valientemente predicar este evangelio. A todas las manos que predican el evangelio en el extranjero, ayúdales, y en todos los lugares donde confían en ti, te pedimos que estés con ellos y muestres tu poder con ellos. Oramos en el nombre de Jesús.